Hola, soy el doctor José León Tapia González y hoy voy a hablarles con respecto a la anatomía quirúrgica de la mama, el cual es un tema de vital importancia en el contexto de la comprensión de la terapéutica adecuada para las patologías que afectan a esta glándula, ya que si no entendemos la anatomía, la fisiología y la fisiopatología de estas patologías, es probable que la terapéutica sea mal orientada con consecuencias que van a influir directamente en la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Esto se realiza en el marco de las actividades de educación de la extensión Barinas de la Universidad de los Andes y del posgrado de cirugía general del Hospital Dr. Luis Racetti de la misma ciudad. Es importante definir el hecho de que vamos a hablar de la anatomía de la glándula mamaria en personas adultas del género femenino y que no tengan ninguna condición fisiológica o no que puedan modificar su anatomía basal. Por ejemplo, el embarazo. Dicho esto, debemos mencionar el hecho de que el diámetro o la base de las glándulas mamarias oscila entre los 10 a 12 centímetros, con un peso que puede ser variable entre los 150 a 225 gramos, pudiendo pesar incluso más o menos. Las glándulas mamarias son dos formaciones anatómicas de origen ectodérmico en situación subcutánea en la pared anterior del tórax y que se consideran como glándulas sudoríparas modificadas. Ellas descansan sobre el músculo pectoral mayor en forma bilateral. Acá tenemos el músculo y podemos observar a continuación cómo cada una de ellas descansa en uno de los músculos. También es importante mencionar el hecho de que se encuentra ubicada a ambos lados de la línea media que está pasando a través del esternón y que desde el punto de vista de la relación con la caja torácica podemos decir que se encuentran ubicadas entre la segunda y tercera costilla hasta la sexta costilla. Sus límites mediales están dados por el borde lateral del esternón y sus límites laterales o externos por la línea axilar anterior. Desde el punto de vista clínico, semiológico, quirúrgico, anatómico e incluso práctico, debemos dividir la mama en 4 cuadrantes y lo logramos trazando una línea vertical que pasa a nivel del pezón y otra horizontal que pasa a este mismo nivel. Entonces podemos hablar de que existen 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, que serían internos y externos en relación a la línea media. Ahora bien, la proporcionalidad de tejido glandular que existe en cada uno de estos cuadrantes tiene diferencias significativas. Y cuando proyectamos este tejido sobre ellos, nos damos cuenta que en el cuadrante superior externo se visualiza una prolongación del tejido glandular que se conoce con el nombre de cola axilar o cola de Spencer y que hace que este cuadrante superior externo de la mama tenga mayor cantidad de tejido glandular. Si vemos otro ángulo un poco más lateral y trazamos los 4 cuadrantes ya conocidos, al retirar la piel y mostrar la proporción de tejido, nos damos cuenta que la mayor cantidad se encuentra ubicada a nivel del cuadrante superior externo gracias a la presencia de la cola axilar o cola de Spencer. Esto tiene un impacto desde el punto de vista fisiopatológico, ya que sabemos que por esta razón, la mayor cantidad de tejido glandular y la distribución del flujo vascular, el drenaje venoso y el drenaje linfático, a este nivel, en el cuadrante superior externo, se ubica el mayor porcentaje de cáncer de mama, que oscila aproximadamente en un 50% y que esto puede variar de una serie a otra, pero es la mayor proporción. Si vemos los otros cuadrantes, vemos que esto ocurre apenas en un 18% en el retroareolar, 15% en el superior interno, 11% en el inferior interno y 6% en el inferior externo. Este corte sagital de la glándula mamaria nos permite evaluar múltiples elementos que constituyen las estructuras internas de la glándula. El primero que vamos a mencionar corresponde a la denominada fascia torácica superficial, que se va a dibujar a continuación y que contiene 2 hojas. Una hoja anterior que se encuentra en íntima relación con la piel y una hoja posterior que se encuentra en relación con lo que sería la pared torácica, principalmente con el músculo pectoral mayor. Es importante recordar que la fascia torácica superficial se continúa a nivel abdominal con la denominada fascia de Camper. La cara anterior de la glándula mamaria es convexa e irregular. En ella se pueden observar numerosas depresiones separadas por unas crestas fibroglandulares.
Acá están esas depresiones a las que nos referimos y las crestas son estos picos que observamos de tejido fibroglandular. Estas crestas se denominan crestas de Duret y reciben este nombre porque tienen una forma aserrada. Observen cómo se ven cuando hacemos la marcación de las mismas. Fíjense que tienen una forma irregular y aserrada. Y esa forma se debe justamente a que existen unas bandas de tejido conectivo denso que provienen de la parte más profunda de la dermis y que se dirigen hacia las crestas. Son estas bandas que vemos acá. Ellas se denominan ligamentos de Cooper. A su vez, los ligamentos de Cooper dividen el tejido graso preglandular, que es toda esta región que observamos en las periferias del tejido glandular central. Pues se divide este tejido graso en múltiples celdas o múltiples condensaciones grasas que se denominan celdas adiposas de Duret y las vamos a señalar. Es importantísimo el conocimiento de esto, ya que ante cualquier proceso que suponga un acortamiento de estos ligamentos, se objetivará una depresión o umbilicación del tejido cutáneo. Finalmente, la cara posterior de la glándula mamaria tiene una forma ligeramente cóncava y se fija a la pared torácica por medio de una bolsa serosa que se denomina bolsa serosa de Chassaignac. Ahora bien, para poder describir la ubicación anatómica correcta de esta bolsa serosa, primero debo mostrarles lo que sería la fascia del músculo pectoral mayor que se acaba de dibujar. Justamente entonces la bolsa serosa de Chassaignac se encuentra entre lo que sería la hoja posterior de la fascia torácica superficial y la fascia del músculo pectoral mayor. Acá la podemos observar. Tiene importancia quirúrgica, ya que algunos autores dicen que este puede transformarse en un plano de identificación quirúrgica o un plano de disección quirúrgica durante los procedimientos de mastectomía. Inmersos en la profundidad del tejido glandular se encuentran entre 15 a 20 lóbulos dispuestos en sentido radial, que están delimitados por septos de tejido conjuntivo y adiposo. Cuando eliminamos esos septos y ese tejido que está alrededor de los lóbulos, tienen la forma que vemos a continuación. Es importante también hacer referencia al hecho de que estos lóbulos mamarios poseen un sistema de conductos que se van agrupando hacia la periferia hasta conformar el conducto excretor galactóforo, a través del cual sale la leche materna que viene de estos lóbulos hacia el pezón. Justamente en esta región del pezón, donde confluyen entre 10 a 20 de estos conductos galactóforos, existe en la parte final una dilatación denominada ampolla o senos galactóforos que vemos representados a continuación y de los cuales hablaremos también más adelante. En la parte central de la mama nos encontramos con la areola, que no es más que un área hiperpigmentada circunferencial que tiene un diámetro que oscila entre los 3 y 6 centímetros aproximadamente. Es la que vemos entre las líneas azules. Tiene unas prominencias de muy pequeño tamaño, conocidas como tubérculos de Morgagni, que no son más que el orificio de excreción de las glándulas sebáceas y las glándulas accesorias de Morgagni que se encuentran allí, cuya función es producir secreciones apocrinas que mantienen la areola y el pezón lubricado y protegido. Existen un total de 4 a 28 glándulas en esta región. El pezón, ubicado en la región central de la areola, contiene fibras de músculo liso paralelas a los conductos galactófaros que desembocan en él y dos anillos musculares circulares cuya contracción permiten la erección del mismo y la lactancia. La piel del pezón y la areola no poseen glándulas sudoríparas y el resto de la piel de la mama sí las posee. Es importante recordarles que el pezón representa el vértice del cono que es la glándula mamaria y que contiene las aberturas para todos los conductos lactíferos de los lóbulos mamarios. Cerca del ápice de la papila o del pezón, cada conducto presenta una dilatación en forma de saco distal conocida con el nombre de seno lactífero. Son estos que acabamos de representar. Y es importante recordarles el hecho de que el término pezón es utilizado habitualmente en la práctica clínica. Sin embargo, es recomendado que la expresión papila mamaria sea utilizada como terminología anatómica. Ya entrando en el tema de irrigación arterial de la mama, podemos afirmar que la vascularización arterial de la misma se realiza de forma radial.
desde la periferia al pezón y que en ella están involucradas varias ramas arteriales que irrigan los diferentes sectores mamarios. Acá podemos observar esa distribución radial que acabamos de mencionar. En esta imagen les voy a mostrar cuáles son las estructuras vasculares principales que dan origen a las arterias que irrigan a la glándula mamaria. La primera a mencionar es la arteria subclavia, que da origen a la arteria mamaria interna. Esta otra imagen nos permite observar el descenso de la arteria mamaria interna desde su origen a nivel de la arteria subclavia, pasando por detrás de la clavícula y de los músculos pectorales, así como por detrás de lo que serían los arcos costales. Es importante que sepan que existen ramas procedentes de la arteria mamaria interna que atraviesan del tercero al quinto espacio intercostal. Acá las vemos y ellas salen de allí y se dirigen hacia la glándula mamaria para producir o contribuir con lo que sería la irrigación de los cuadrantes internos, tanto el superior como el inferior. Y lo que constituye la parte distal de estas ramas arteriales van a anastomosarse con las ramas de la arteria torácica lateral, ramas de la arteria axilar, para constituir el denominado plexo arterial preglandular que vamos a mencionar un poco más adelante. La arteria axilar da una serie de ramas principales cuya irrigación terminal se ubica a nivel de los cuadrantes de la glándula mamaria. Las voy a nombrar en sentido interno a externo. La primera de ellas sería la arteria torácica superior, seguida de la arteria toracoacromial. Inmediatamente después tenemos a la arteria torácica externa, también conocida como mamaria externa. Y finalmente la arteria subescapular. Ahora les voy a mostrar cómo las ramas terminales de estos troncos arteriales irrigan cada uno de los cuadrantes de la mama. Acá tenemos que la arteria torácica superior, sus ramas terminales irrigan a los cuadrantes superior interno principalmente y parte del cuadrante superior externo. La arteria tóracoacromial irriga principalmente el cuadrante superior externo, pero también parte del cuadrante superior interno. Y la arteria torácica externa o mamaria externa tiene ramas que van a irrigar a los cuadrantes externos, fundamentalmente el inferior. Sin embargo, algunas de ellas también se dirigen hacia el cuadrante superior externo. Finalmente, tenemos unas ramas arteriales que ya no proceden de la arteria axilar, sino que vienen de las intercostales posteriores y medias y se encargan de la irrigación de los cuadrantes inferiores cuando están presentes. En resumen, si hacemos la división por cuadrantes de la mama, vemos que las ramas de la arteria axilar, fundamentalmente la torácica superior, la toracoacromial y la mamaria externa, se encargan de la irrigación de los cuadrantes superiores interno, externo e inferior externo, mientras que los cuadrantes inferiores están principalmente irrigados por las ramas arteriales derivadas de las intercostales y finalmente debemos recordar el hecho de que la arteria mamaria interna también tiene una participación importante en términos de irrigación de los cuadrantes superior e inferior internos. A nivel de la estructura glandular como tal, estas ramas arteriales ya mencionadas se anastomosan unas con otras y conforman tres plexos. El plexo subdérmico que irriga la dermis, la epidermis y hasta el complejo areola-pezón, y los vemos dibujarse en este momento. De este último van a partir unas ramas que van a seguir los ligamentos de Cooper y se anastomosan con el plexo preglandular, el cual está fundamentalmente formado por ramas de la mamaria externa y es el principal responsable de la irrigación del complejo areola-pezón. Finalmente, tenemos que mencionar al plexo retroglandular, que está formado por las ramas de las intercostales que irrigan principalmente los cuadrantes inferiores de la glándula mamaria. Es importante también saber el hecho comprobado desde el punto de vista científico y anatómico que la irrigación de la glándula mamaria no es igual en todos los pacientes. Eso significa que a pesar de que conocemos estas tres fuentes de irrigación arterial principales que estamos mencionando acá, las ramas derivadas del axilar, de la mamaria interna y de las intercostales, su distribución puede variar de un paciente a otro.
Por eso es que vemos que en el 18% de los casos aproximadamente, los pacientes reciben irrigación de las 3 fuentes arteriales. Sin embargo, en un 30% solamente reciben de las intercostales y de la mamaria interna, mientras que en el 50% de los casos las principales fuentes de irrigación arterial corresponden a las ramas procedentes de la arteria axilar y de la mamaria interna. El drenaje venoso es satélite de las arterias. Tenemos un plexo venoso superficial que se encuentra centrado en el pezón y que forma a nivel del complejo areola-pezón una red circunferencial que se denomina círculo venoso de Haller, que va a drenar desde la periferia a las venas mamaria interna y también lo hace hacia la axilar y la yugular interna. También se encuentra el denominado plexo venoso profundo, que drena a las venas mamaria interna y a la vena torácica lateral y a las venas intercostales. Este, a su vez, el plexo venoso profundo, va a drenar hacia el plexo venoso paravertebral o plexo venoso de Watson, relacionado con la aparición de metástasis hematógenas vertebrales en el carcinoma de mama. La inervación de la mama pertenece a nervios simpáticos que acompañan a las arterias en su recorrido y que proceden de las ramas perforantes del segundo al sexto nervio intercostal, de la rama supraclavicular del plexo cervical y de las ramas torácicas del plexo braquial. Todos estos ramos inervan la piel, el músculo areolar, el músculo mamilar, los lóbulos glandulares y los vasos sanguíneos. Si retiramos la piel, podemos observar cómo se ve la distribución radial de estos nervios, que está en íntima relación con lo que corresponde a las arterias que irrigan la mama. El conocimiento del drenaje linfático de la glándula mamaria es fundamental desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, anatómico y quirúrgico, ya que, como ustedes recordarán, el cáncer de mama tiene como vía de diseminación metastásica principal el sistema linfático. Por lo tanto, debemos conocer con precisión los grupos ganglionares que están asociados al drenaje de la glándula mamaria. Y el principal de ellos es el de los nódulos linfáticos axilares, donde clásicamente y desde el punto de vista anatómico se describen 5 grupos de nódulos, que son los pectorales anteriores o mamarios externos, los subescapulares posteriores, los humerales laterales o axilares, el grupo central y el grupo apical. Aparte de estos 5 grupos, existen 2 grupos de ganglios que no están en la axila, pero por su cercanía y su función de drenaje de la mama deben ser nombrados, y son el grupo interpectoral o grupo ganglionar de Rotter y los deltopectorales o infraclaviculares. Esta imagen me va a permitir mostrarles los grupos ganglionares que drenan la mama desde el punto de vista linfático. Voy a comenzar con los grupos de la región axilar, que son los más numerosos de todos, y lo voy a hacer en base a la clasificación anatómica que les mostré anteriormente. El primer grupo a mencionar es el de los ganglios pectorales o anteriores, que se ubican a este nivel. En segundo lugar, vemos los subescapulares o posteriores. En tercer lugar, los humerales, también conocidos como laterales o axilares. En cuarto lugar, tenemos el grupo de los ganglios centrales, que, como vemos, ya tienen una relación más directa con estructuras vasculares de índole venoso más grande, como lo es la vena axilar. Y también vamos a mencionar en quinto lugar al grupo apical, que se encuentra, como lo dice su nombre, en la porción más cefálica, más apical, y que también tienen una relación directa con la vena axilar. Ahora les menciono y muestro lo que corresponden a los 2 grupos ganglionares que no son axilares, pero que tienen una relación directa con el drenaje linfático de la mama, y son el grupo interpectoral o de Rotter, que vemos que acá se encuentra ubicado entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, y también podemos ver los vasos linfáticos que provienen de los cuadrantes superiores de la mama y que se dirigen hacia este grupo y posteriormente drenan hacia el grupo apical. Y finalmente mencionamos acá a lo que serían el grupo de ganglios deltopectorales o infraclaviculares, que es muy pequeño y que también drena hacia los ganglios apicales. Para complementar este panorama de drenaje linfático de la mama, vamos a mostrar un grupo de ganglios que no habíamos nombrado anteriormente, pero que tiene muchísima importancia y corresponden a los ganglios de la mamaria interna, que drenan fundamentalmente a los cuadrantes internos, tanto superior como inferior, de la glándula mamaria.
Para concluir, en forma macroscópica podemos decir que estos ganglios linfáticos de la región mamaria van a drenar en forma definitiva del lado izquierdo hacia lo que sería el conducto torácico y del lado derecho hacia la gran vena linfática. Los niveles de Berg fueron establecidos desde el punto de vista quirúrgico para agrupar a los ganglios de la región axilar desde un punto de vista más práctico que le permite al cirujano establecer los niveles de disección quirúrgica en base al procedimiento que está realizando en el contexto de las mastectomías radicales. Así pues, el músculo pectoral menor se transforma en el que define los límites de los niveles de Berg. Podemos decir en tal sentido que el nivel de Berg 1 corresponde a los ganglios linfáticos que se encuentran ubicados por fuera del músculo pectoral menor o del límite inferior o externo del pectoral menor, o sea, estos ganglios linfáticos. Cuando cotejamos estos ganglios con la clasificación anatómica que les di anteriormente, serían los ganglios pectorales, subescapulares y humerales. Luego tenemos el nivel 2, que corresponde a los ganglios que se encuentran ubicados por detrás del músculo pectoral menor, y este corresponde al grupo de los ganglios centrales. Y finalmente, el nivel 3 corresponde a los ganglios que se encuentran ubicados por fuera de lo que sería el límite superior o interno del músculo pectoral menor, y desde el punto de vista de la clasificación anatómica corresponde a los ganglios apicales. Ahora, en términos numéricos, se estima que en el nivel 1 existen aproximadamente 14 ganglios, en el nivel 2 de 4 a 8 ganglios y en el nivel 3 de 1 a 4 ganglios. Esto lo vamos a ver con muchísima mayor propiedad en la clase de axila. En esta imagen vamos a ver cuáles son las estructuras musculares de la pared torácica que tienen relación directa desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista quirúrgico con la glándula mamaria. Si quitamos la piel, vemos cómo la glándula mamaria reposa directamente sobre esta masa muscular que es el músculo pectoral mayor, el cual, desde el punto de vista quirúrgico, representa el límite de disección profunda, incluyendo su fascia. Al eliminar el músculo pectoral mayor nos topábamos con el pectoral menor, que también tiene importancia quirúrgica, ya que durante los procedimientos de disección radical de la axila, este va a delimitar cuáles son los niveles de Berg, que, como mencioné anteriormente, definen los grupos ganglionares que pueden ser disecados durante un procedimiento radical. Acá vemos el músculo serrato mayor, que tiene forma dentada y que tiene una relación íntima con una estructura nerviosa que debe ser considerada durante la disección quirúrgica en las mastectomías, que es el nervio respiratorio de Bell o nervio torácico largo. Este se debe respetar al máximo y preservar para evitar el denominado síndrome de la escápula alada. Finalmente, les voy a mencionar a 3 músculos que forman parte de la pared posterior de la axila y que vamos a ver con más detalle en clases subsecuentes, pero que vale la pena que vayamos comentando. Estos son el músculo subescapular que vemos acá dibujado. Inferior al mismo nos topamos con el músculo redondo mayor y una estructura muscular muy importante en el contexto de la cirugía mamaria es el músculo dorsal ancho que vemos acá en la pared posterior de la axila. Ya con el conocimiento de los elementos anatómicos que constituyen la glándula mamaria y los que están relacionados con la misma, podemos definir cuáles son los límites quirúrgicos de una mastectomía. El límite superior está dado por el borde inferior de la clavícula y el músculo subclavio. El externo por el borde anterior del músculo dorsal ancho. El inferior por el pliegue inframamario y el límite interno lo define la línea media del esternón. El cirujano, al conocer cada uno de estos límites, puede establecer el punto en el cual debe tener su disección quirúrgica y hasta dónde debe llegar. En términos de profundidad, el límite de disección lo define el músculo pectoral mayor. Y debemos recordar que la fascia del mismo debe estar incluida con la pieza operatoria, o sea, se debe disecar y se retira en conjunto con la mama. Acá en la otra imagen podemos observar ya el músculo totalmente expuesto, lo que significa que el límite de disección profunda se encuentra totalmente visible. Y vemos también cómo la fascia
de este músculo pectoral mayor se incluye con la pieza operatoria. También podemos ver otras estructuras muy importantes que vamos a revisar en clases posteriores, como lo son el nervio pectoral lateral. Para concluir, les recuerdo que el cirujano y el médico en general debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía, fisiología y fisiopatología que le permita establecer diagnósticos adecuados y terapéuticas correctas.